Gracias, Ainara. Pues vamos a saludar ya al presidente del Euskadi Buru Batzar, Andoni Ortúzar. Egunon. Egunon. ¿Qué supone la entrada del Partido Popular en el acuerdo PNV-PSE? Pues una buena noticia. Yo creo que es bueno que un país como el nuestro, que está afrontando una situación dura económica y que tiene que salir de la crisis, que tiene que afrontar otros retos, es bueno que lo haga con acuerdos muy amplios que garantizan la estabilidad de todas las instituciones y que garantizan que lo que se ha aprobado va a tener perdurabilidad en el tiempo, que va a estar un tiempo en vigor, porque la fuerza política que hay detrás de los tres partidos que suscribimos el acuerdo da esa estabilidad y da esa fuerza institucional. Se dijo, este acuerdo, en principio con el PNV y el PSE, le garantiza la aprobación de los presupuestos al gobierno vasco. Se deduce que ahora muchísimos ayuntamientos y diputaciones van a tener garantizada la aprobación presupuestaria también. Claro, sería lógico que fuéramos capaces de extender, y yo creo que lo vamos a ser, que fuéramos capaces de extender esta nueva cultura del acuerdo en Euskadi. Nosotros lo dijimos antes y después de las elecciones. Adivinábamos ya una Euskadi políticamente compleja que solo podía funcionar o con acuerdos o desde discrepancias. Los acuerdos harían que el país fuera para adelante, que avanzara, y las discrepancias harían que el país se empantanara. El PNV quería que el país avanzara, que Euskadi avanzara, y a eso nos hemos empeñado estos 9 meses, con mucho escepticismo, se acordará, porque en alguna conversación anterior nuestra, pues con toda la lógica del mundo, se podía ver aquel ejercicio del PNV como un acto más de voluntarismo que de realismo político, pero la realidad nos ha dado la razón y creo además que en Euskadi poco a poco todos nos estamos dando cuenta de que la única solución que hay para sacar las cosas adelante es el acuerdo. ¿Y qué va a pasar con Guipúzcoa? ¿Hay conversaciones con Bildu? ¿Hay posibilidades de extender el acuerdo a Bildu? Claro, si Bildu tuvo la misma oferta al mismo tiempo, en paralelo, que el Partido Popular para sumarse a este acuerdo. Y creo, honestamente creo, que Bildu se podía haber sumado a este acuerdo. Como lo ha hecho el Partido Popular. Recordará también que el Partido Popular tuvo inicialmente una posición muy dura respecto al acuerdo, pero creo que estaba más fundamentada en una lectura excesivamente partidista, política, de casi un ataque de celos por haberse quedado fuera del acuerdo, que por la letra, por lo que venía en el acuerdo. Y creo que con Bildu podría haber pasado lo mismo, ha pasado lo mismo. Bildu ha querido hacer una estrategia política de confrontación con el PNV, nos ha querido trasladar la política vasca al eje de derechas e izquierdas en vez de nacionalistas y no nacionalistas, que ha sido lo tradicional. Para eso necesitaba la colaboración del PSE, y cuando el PSE le ha desaparecido como socio de esa política de eje de izquierdas contra derechas, pues a Bildu se le ha caído el castillo de naipes de toda su estrategia política. Y ahora Bildu tiene que resituarse, porque Bildu yo entiendo que ellos puedan situarse como la oposición en el Parlamento Vasco, pero es que en Guipúzcoa no son la oposición, son el gobierno. Y tienen que actuar como un partido de gobierno responsablemente. Si yo fuera ellos, me leería atentamente el acuerdo, me quedaría limitado al acuerdo, no a las consecuencias políticas que puede tener, y intentaría llegar a un acuerdo. En Vizcaya va a ser el equipo de gobierno quien traslade a las juntas este acuerdo, se aprobará por amplísima mayoría. En Álava va a suceder algo semejante. Y en Guipúzcoa, si Bildu no asume los términos de ese pacto... En Guipúzcoa esta misma semana los partidos que hemos firmado el pacto vamos a poner en el registro de las Juntas Generales una proposición no de norma para llevar adelante la reforma fiscal. Completamente detallada y adecuada a la legislación guipuzcoana anterior. O sea que en Guipúzcoa va a gobernar la oposición. Dependerá de que el gobierno tenga cintura política o no la tenga. Si no tiene cintura política, la reforma fiscal, el acuerdo fiscal que hemos pactado entre los tres partidos se aplicará también en Guipúzcoa. Era lo que se nos pedía.
Se nos pedía que hiciéramos una legislación fiscal armonizada, que no hubiera desequilibrios territoriales, ¿no? Eso era también lo que pedía Bildu en el Parlamento Vasco, en aquellos plenos en los que él todavía soñaba con aquel eje de izquierdas. Bueno, pues hemos hecho lo que dijeron que había que hacer. Y ahora hay que ser coherentes, ¿no? El que pidió que hubiera una armonización, el que pidió que no hubiera desequilibrios entre los tres territorios, que lo acepte y que lo ponga en práctica. ¿Va a ser ahora Euskadi un lugar más atractivo para la inversión, para invertir? Sobre todo va a ser un lugar más atractivo para sus propios ciudadanos, que van a tener mayor certidumbre. Vamos a tener mayor certidumbre las personas físicas, normales, las familias, porque vamos a saber que nuestra política fiscal para unos años va a tener unos marcos muy concretos, que son los de esta reforma. Van a tener mayor certidumbre las empresas vascas, que van a saber cuál va a ser también su impuesto de sociedades, cuáles van a ser las bonificaciones, las deducciones por creación de empleo, por la nueva actividad, por el I+D+I, que van a saber también que van a tener una estabilidad que les puede ayudar en sus difíciles situaciones financieras y, evidentemente, cualquier inversor extranjero lo primero que hace cuando llega a un país es mirar el cuadro fiscal y la situación política. Bueno, ahora cualquier inversor extranjero que se acerque a Euskadi verá un cuadro fiscal muy seguro, bueno, muy europeo, comparable a las fiscalidades de los países más pujantes de Europa, y al mismo tiempo verá una situación política de mucha estabilidad. Pero con mayor presión fiscal. No crea, no, ese es otro mito. Yo creo que la reforma fiscal se está mirando de manera muy parcial y muy interesada, ¿no? La reforma fiscal que hemos hecho hay que mirarla en su globalidad, en su conjunto. Y si usted lo ve en conjunto, se dará cuenta que es una reforma muy sensata, que es una reforma muy equilibrada y que hace lo que dijimos que iba a hacer. Pagan más los que más tienen. Si Euskadi va a tener ahora estabilidad fiscal y una cierta estabilidad política gracias a este acuerdo, ¿qué panorama dibuja a partir de ahora Andoni Ortúzar en otros asuntos? Por ejemplo, en autogobierno o incluso en paz y convivencia. Bueno, ¿esto allana el camino a otros temas? Sí, nosotros creemos que la receta para cualquier asunto vital de país es la misma, es el acuerdo. Es pasar mucho tiempo hablando, es pasar mucho tiempo intercambiando posiciones, es hacer un ejercicio de generosidad para cada uno entender la posición del otro y ver hasta dónde confluyen las nuestras propias y las del que está enfrente. Y creo que este esquema que hemos conseguido para el tema económico y fiscal es perfectamente extrapolable a la paz, al proceso de paz y convivencia y también al proceso de autogobierno. De hecho, esa va a ser nuestra medicina, ¿eh? Diálogo, e intentar acuerdos lo más amplios posibles. Ojalá que en los próximos sea de todas las fuerzas políticas, porque creemos que Euskadi en los otros dos temas necesita el acuerdo más global posible. Para Bildu, el hecho de que el Partido Nacionalista Vasco pacte con el PSE y ahora también con el Partido Popular es una manera de anclarle todavía más al actual marco jurídico. No, pero ese es un discurso muy viejo que no sirve de nada. Claro, porque Bildu pactó el año pasado con el Partido Socialista. ¿Y eso le anclava o no le anclava? A él no le ancla. Cuando nosotros pactamos con el Partido Socialista es anclarse a España, y cuando él pacta, ¿qué es? Cuando él pacta o se beneficia de los votos del Partido Popular en las Juntas Generales de Guipúzcoa, que sucede no hace mucho, creo que con el tema de los peajes, ¿eso le ancla a España? ¿Le hace de derechas? No, hombre, hay que ser serios. Hay que ser serios. Tenemos un país como el que tenemos. Tenemos una situación política delicada en el tema de la paz y tenemos mucha gente, una gran parte de nuestra sociedad, desde luego el electorado del PNV y el electorado de Bildu, que también aspira a dar pasos en el autogobierno. Unos aspirarán a dar pasos de gigante y otros aspirarán a dar pasos más moderados, pero todos aspiramos a avanzar. ¿Lo quiere hacer Bildu ella sola? No va a poder. No lo puede hacer ni el PNV, que es la primera fuerza. Tendremos que hacerlo con acuerdos. Y si tenemos que hacerlo con acuerdos, tendremos que hacerlos con acuerdos con los que piensan diferente a nosotros. Porque hacer acuerdos con uno mismo es fácil. ¿Qué es lo que le sucede a Bildu?
Bildu tiene una incapacidad manifiesta para llegar a acuerdos. Y o admites al 100% lo que ellos quieren, o no hay acuerdo. Pero eso entonces el otro, el que está enfrente, no lo ve como un acuerdo, sino como una imposición. Y la época de las imposiciones ha pasado. Nosotros no vamos a caer en el complejo ese en el que nos quiere instalar Bildu, de que porque hablamos con un partido nos colocamos o anclamos a Euskadi no sé dónde, no. A Euskadi, si alguien la está moviendo y la está moviendo hacia adelante, es la política del acuerdo que está propugnando el PNV. Si siguiéramos la política que propugna Bildu, Euskadi estaría atornillada a la situación actual, pero no en lo político, también en lo económico. Y no, tenemos que avanzar. ¿O reconoce usted que hay diferentes velocidades en la cuestión soberanista entre Euskal Herria Bildu y el PNV? Por ejemplo, hoy en el Congreso hay una moción sobre la autodeterminación. ¿Qué va a hacer el PNV? ¿La apoyan a Amaiur, el BNG? El PNV presentó esa moción hace 3 años. Es que llegan tarde. El PNV presentó esa moción siendo presidente Rodríguez Zapatero, en un debate de política general. Es que claro, es que estos creen que todas las mañanas inventan el mundo, y el mundo está inventado, repasen las hemerotecas. Esa propuesta la hizo el PNV ya, y ya tuvo la votación que tuvo. Como va a tener esta, el PNV va a apoyar. Forma parte de nuestro ideario la soberanía de Euskadi y la construcción nacional vasca. Pero no pueden venir todos los días intentando demostrarnos a los demás que hasta ahora no se ha hecho nada y que con ellos empieza el mundo. Que no, que ya lo hicimos y ya tuvimos el mismo resultado que van a tener ellos, ¿no? Espero que recapaciten, vengan a Euskadi y empecemos a trabajar de otra manera para lograr la máxima base social y política posible a cualquier cambio del autogobierno. Recientemente participó usted en una reunión con una delegación del Gobierno Central y del Partido Popular. Allí se trataron asuntos de gobierno, de los que ya hemos hablado, el cupo, la Y vasca y asuntos que implican directamente a su partido, señor Ortúzar. Creo que ustedes intentaron plantear el asunto del nuevo estatus. ¿Cómo le recibió eso la vicepresidenta del Gobierno? Yo enmarcaría la reunión del otro día, porque ha sido una reunión que ha sacado demasiada leyenda urbana y no, yo creo que hay que verlo con la normalidad. Yo por lo menos solo entiendo la política hablando con la gente. Es difícil que yo me pueda entender con el Gobierno de Madrid o con el Partido Popular si no hablo con ellos, si no me conozco, si no intento entender sus posiciones y les puedo contar las mías, ¿no? Y ahí se enmarca la reunión. Nosotros les planteamos con toda franqueza los 3 grandes retos de Euskadi. El reto de salir de la crisis, el de la paz y la convivencia y el del nuevo autogobierno. Y les preguntamos a ver cómo veían ellos, ¿no? Sobre todo este último, porque es verdad que el nuevo marco jurídico político, la situación que se está viviendo en Cataluña, la situación que se está viviendo en Euskadi, pero la situación de profunda crisis que vive el Estado español, no hay más que ver los proyectos de ley que hay encima de la mesa en este momento del Congreso de los Diputados para darse cuenta de que el gobierno del Partido Popular está reformando de facto el modelo de Estado y está haciendo cambios que yo creo que cambian incluso la propia Constitución. Y a nosotros no nos gustan esos cambios que se están promoviendo, y se lo dijimos. No nos gusta el cambio en la educación, no nos gusta el cambio en economía, no nos gusta el cambio en la reforma de las entidades locales, del mapa de ayuntamientos, no nos gusta la ley de acción exterior, no nos gusta la ley de cajas. Tenemos un montón de discrepancias, pero eso ataca o atañe al núcleo duro del modelo de Estado. Y les preguntamos cuál era su modelo de Estado y quedaron en que nos lo van a decir. Bueno, nosotros les explicamos cuál es el nuestro. Bueno, se puede intuir cuál es su modelo de Estado. Una de sus baronesas regionales, Alicia Sánchez Camacho, fue ayer a pedir un nuevo modelo de financiación y creo que no le dejaron terminar. Claro, pero eso ya les da una pista, ¿no? Eso quiere decir que dentro del Partido Popular, pero creo que también dentro del Partido Socialista en España, hay un gran despiste sobre lo que tiene que ser España, el Estado español, en el próximo futuro. Yo creo que los 2 grandes partidos tienen en crisis su idea del Estado. Ni el Partido Socialista fue capaz de explicarnos, más allá de ese eslogan de la solución federal, qué era lo que él defendía para el Estado español y dentro del Estado español para Euskadi,
ni tampoco el Partido Popular. De momento nos ha dicho cómo ve la integración de las naciones que hay dentro del Estado español. Cataluña... Tampoco han concretado demasiado ustedes el nuevo estatus, ¿no? Bueno, pero nosotros ya se sabe por dónde vamos. Es más fácil adivinar por dónde quiere ir el PNV que de cualquier otra formación política, ¿no? Nosotros ya pondremos negro sobre blanco nuestra propuesta. Lo que no queremos es que esa propuesta dure 2 minutos y la tengamos que meter al cajón porque le pase como a la señora Sánchez Camacho ayer, ¿no? Que fue y ni en su propia casa le hicieron caso. Nosotros lo que queremos es sentar las bases para que el diálogo político sobre esta cuestión impida que se pueda meter al cajón la propuesta de cualquiera, la nuestra, la de Bildu, la del Partido Popular o la del PSOE, a la primera de cambio. Vamos a intentar que este proceso se haga en serio. El tiempo que sea necesario lo dedicaremos a que salga bien, pero que el resultado de ese proceso sea un estatus jurídico-político para Euskadi que nos satisfaga a la mayoría de los vascos y sobre todo que dé a este país un horizonte de estabilidad, pero no ya para unos poquitos años, sino para generaciones, ¿no? Uh-huh. ¿Ve usted a su partido haciendo campaña conjuntamente con Convergencia y Unió en las europeas? Sí, es nuestra aspiración y lo saben los de Convergencia y Unió y lo comparten, tanto Convergencia como Unió. Ahora, es verdad que ellos en Cataluña tienen que definir cuál es la fórmula catalana electoral, pero no creo que nadie pone en duda su vinculación y su asociación con el PNV. Uh-huh. ¿La decisión está en sus manos? ¿En la nuestra o en la de ellos? En la de CiU. Claro, ellos tienen que... Ya sabe que las elecciones europeas, al ser una circunscripción única, los partidos que tenemos un ámbito más pequeño que el Estado, tenemos que buscar fórmulas de asociación con otras fuerzas políticas para poder obtener eurodiputados. Entonces, cada uno en su circunscripción natural, en su circunscripción nacional, en este caso Cataluña, Euskadi, Canarias, etcétera, tiene que buscar cuál es la fórmula en la que está más cómodo y en la que cree que va a sacar mejores resultados. Y en los mítines, Artur Mas hablaría de la consulta y el PNV de economía. No, el PNV no tiene problema en hablar de consultas, ¿eh? De hecho, en Euskadi haremos una consulta también. Pero no vamos a dramatizar y no vamos a poner el carro antes que los bueyes. La consulta se hará al final del proceso. Uh-huh. Yo creo que si algo se está demostrando en el proceso vasco, en el catalán, etcétera, es que somos nosotros los que tenemos capacidad de propuesta, los que estamos haciendo un esfuerzo de poner sobre la mesa soluciones y que hay un Estado enfrente que dice que no a todo. Esa es la clave principal que creo que hay que poner en valor y resaltar, ¿no? ¿Sabe usted si la doctrina Parot va a ser derogada? Porque ese pues es el ojalá rumor lo sea. Solo le puedo expresar un deseo político, ni tan siquiera jurídico. Uh-huh. Yo creo que al final la doctrina Parot era una reforma encubierta de la Constitución también, de la Constitución española, que instauraba la pena eterna para los reos y ni es justo ni contribuye a la reinserción de los presos, que es la clave del ordenamiento penal en cualquier Estado democrático de derecho, y tampoco hacía un favor a la convivencia o hace un favor a la convivencia en este país. Así que si desaparece esa doctrina, creo que vamos a dar un paso de gigante en la resolución del conflicto. Uh-huh. ¿Cómo encaja usted las críticas que le plantea la izquierda abertzale al Partido Nacionalista Vasco de equidistancia? Pues con mucha deportividad. No estamos muy acostumbrados a que la izquierda abertzale nos critique. Uh-huh. Lo que queremos ver es a ver cuándo la izquierda abertzale empieza a hacer él algo. Porque nos pone tareas a todos los demás. Critica lo que hacemos todos los demás. Pero ellos paraos, sin moverse, sin saber para dónde ir, con su gente mirándoles, pidiéndoles cuentas por todo lo que ha pasado y lo que ahora no pasa. Y claro, ellos intentan escurrir el bulto echándole la culpa a los demás, pero ellos tienen que moverse. Esa es la clave. Y si se mueven, el PNV les va a ayudar a moverse. Si se mueven en la dirección correcta, el PNV les va a acompañar en ese movimiento. Pero se tienen que mover. Tienen que empezar a dar pasos. La unilateralidad aquella sobre la que se nos dijo que se iba a cimentar este proceso,
tiene que practicarse andando. Se han evaporado los rumores de desarme, de avance, de... Pues leyendo el último comunicado de ETA, es verdad que no se ofrecen ninguna de aquellas novedades que se nos anunciaron antes de verano, ¿no? Ustedes hicieron una reunión con Sortu a principios de verano haremos pronto, para normalizar haremos relaciones otra, sí. y el clima no parece que No, haya sí, mejorado mucho. Sí, no, lo que pasa es que nuestra relación es bastante sincera, entonces nos decimos lo que pensamos y de momento estamos lejos, pero no, de verdad, no es por echar balones fuera, pero no creo que es el PNV el que se está manteniendo en el inmovilismo, sino la izquierda abertzale. La izquierda abertzale probablemente ella se vea a sí misma en una encrucijada y en un momento en el que tiene que tomar una decisión de si avanzar hacia la vía de la normalización, aunque lo tenga que hacer ella sola, sin el impulso de una negociación o de contrapartidas por parte del Estado, o si se mantiene ahí parada, sin entrar en ese cruce de caminos y sin tomar una decisión, esperando que sea Madrid el que le aclare la posición por dónde tiene que ir. Nosotros creemos que esto segundo sería un error grave para la izquierda abertzale y para el proceso de paz y convivencia en Euskadi. Y pensamos, y le decimos a la izquierda abertzale, que si la opción es la primera, la de tomar un camino valiente, empezar a andar con independencia de lo que haga o diga Madrid, ahí nos va a tener a su lado. ¿Son ustedes más exigentes con Bildu, con Sortu, que con el PP? No. Nosotros con el PP y con el gobierno del Estado no solo somos exigentes, somos muy claros y muy duros en nuestras reuniones y relaciones con ellos. Y les hemos dicho que creemos que hay que dar pasos en política penitenciaria, que no tenía sentido la aplicación de la doctrina Parot, que hay que hacer otra utilización de la estrategia político-policial y judicial que hemos vivido hace pocos días, como la de Rira, ¿no? A nosotros todo eso nos parece un error y Madrid sabe que para nosotros eso es un error y se lo hemos dejado claro. O sea, tenemos la misma intensidad en la crítica y en la defensa de nuestra posición respecto de lo que sucede en Madrid que respecto a lo que no hace la izquierda abertzale. Lo que pasa es que la izquierda abertzale siempre quiere que los demás le den un cheque en blanco, pero no nos dice dónde quiere ir. Todavía no nos ha presentado un papel en el que diga yo veo la solución del problema del contencioso sobre estos parámetros, o yo veo esta hoja de ruta con estos hitos que tenemos que ir cumpliendo, porque eso nos permitiría por lo menos discutir con ellos si es realista, no es realista, si nosotros lo vemos, no lo vemos. No, la izquierda abertzale es que te dices haz lo que yo te vaya diciendo en cada momento, ¿no? Y tienes que ser un peón a mi servicio en esa estrategia, pero no te puedo decir cuál es. Una última cuestión, señor Ortúzar. Esta semana, conferencia de alcaldes en San Sebastián, conferencia internacional. ¿Lo ve como algo relevante? Ojalá sea un hecho relevante y vaya en la buena dirección. A nosotros siempre nos gusta mirar al mundo, ¿no? Todavía la semana pasada celebrábamos el Alder Dieguna con un lema en inglés, I am Basque. Nosotros creemos que de las cosas que han pasado y de los procesos que ha habido por el mundo se pueden aprender. Se pueden sacar lecciones positivas y ojalá que algunos de los alcaldes que vienen de otras latitudes y que han vivido procesos distintos al nuestro pero con un mismo fondo común, que ha habido un conflicto social en su sociedad, ojalá nos digan cómo aprendieron a resolverlo, ¿no? y cómo solventaron y superaron aquella situación. Y me temo que no habrá grandes novedades, que va a ser a base de diálogo. Todo el mundo nos va a decir lo mismo, pero bueno, a veces uno hace más caso a los de fuera que a los de casa, a ver si esa apelación al diálogo y al acuerdo, si viene de fuera, se hace más caso que cuando la formulamos desde aquí. Antonio Ortúzar, eskerrik asko. Zuei, agur. Hacemos una pausa y continuamos.